Vamos a ir por acá. Listo, ahora sí, entonces ya tenemos que estamos grabando y decía referente a lo primero, los tiempos. Los tiempos de visualización. Recuerden que no estoy viendo el chat, entonces si alguien ve que hay un comentario en chat y pues evidentemente no hay respuesta, por favor avíseme. Sea tan amable, profe, ahí alguien está escribiendo en el chat en el momento de hacer una pregunta y que se responda. Dice que la actividad empieza el 2 de octubre, estaba diciendo, y cierra el sábado 29 de octubre. Los 3 días antes del 29 de octubre, pues se cierra el foro. Vamos entonces a averiguar realmente y a entender qué es eso de los factores, ¿cierto? A ver, ¿qué es eso de los factores? Los factores de la comunicación no verbal. Les dice, en la guía les están diciendo que para poder conocerlo del tema de los factores de la comunicación no verbal, se hace necesario leer un texto determinado. Entonces es importante que podamos entender desde allí qué pasa con el texto y cuál es el texto. La comunicación no verbal, dice, está en el entorno de aprendizaje y leerlo muy bien porque allí les van a explicar cada uno de los conceptos. Ahora, en relación con estos conceptos, digamos que no son muy complicados, realmente son sencillos. Lo único que hay que hacer es leer de manera comprensiva, como lo dice allí. ¿Qué es leer de manera comprensiva? Como lo veíamos hace poco en un, en un, en un taller de lectura que tuvimos. ¿Qué es leer de manera comprensiva? Leer de manera comprensiva es acercarse a cada una de las guías con un diccionario online abierto, porque no todas no las sabemos, no todas las deberíamos saber, pero no todas las sabemos. Entonces, un diccionario online abierto para ir haciendo algunas de las equivalencias y las definiciones y demás. Una vez y solo una vez que hayamos leído el texto de la comunicación no verbal, hayamos sacado nota de cuáles son los aspectos y en qué consisten cada uno de ellos, venimos con la segunda parte, ¿cierto? Que es la parte del foro de aprendizaje con los siguientes temas, que es un comercial de televisión que elige para desarrollar la actividad, que puede ser bebida energizante, detergente, bebida alcohólica y desodorante. Ya se denunció de manera clara y específica que el de bebida energizante, que hay uno de este tema de bebida energizante que no se puede usar. No se puede usar porque ya aparece ese, aparece esa cuestión eh, de que ya en la red está el análisis de ello, ¿sí? Entonces no vamos a aceptar ese del tema de bebida energizante porque el trabajo de alguna manera ya está hecho. Y aquí la idea es partir del trabajo de ceros. ¿Listo? Entonces por ahí... bueno, Profe, disculpe una pregunta. sí. Los grupos de trabajo están conformados por 5 estudiantes, ¿cierto? Hay 5 opciones: bebida energizante, detergente, bebidas alcohólicas, bebida gaseosa y desodorante. Debajo dice, eh, verifique en el foro que el tema escogido no esté repetido, la elección del tema y la ficha técnica. Entonces, como bebida energizante no se puede usar, ¿por qué tema se puede reemplazar? Por los otros que están allí, del detergente, bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas, desodorante, pero espérame que es que estoy Sí, pero como revisando. son 5, pues faltaría un tema. No interesaría en el sentido en que cualquiera se puede tomar porque
en este caso, digamos, el comercial puede ser diferente. Entonces no tendría como, no se tendría que directamente repetir el ejercicio. El ejercicio es sobre todo la, Ah, vale. es sobre todo el análisis de los factores de la comunicación. Vale, entonces se puede hacer caso omiso a la nota de abajo porque es necesario que se repita uno. Sí, No importa. pues sí, en este Ok. caso sí, pero entonces espérate un momento a ver, estoy desviando, pensando que es que acabo de llegar la información. Ujú. Acaba de llegar la información referente a este tema. Pero, pero yo más que aplicar al tema de la prohibición, voy a aplicar sobre todo al tema de la conciencia. ¿Mm? Sí, porque hay un aspecto, creo que es, mm, bueno, creo que lo más cercano es como una cuestión de un análisis que hacen con la gaseosa Frizz, ¿sí? Eh, entonces, sobre todo, más allá de cualquier cosa, quiero aplicar con este grupo a la conciencia. O sea, hagamos el ejercicio completo, de tal manera que no sea necesario que nos pongamos el reto de hacer el ejercicio. Además, el ejercicio es sencillísimo, ¿sí? Cuando uno lee el texto de la comunicación no verbal y entiende cada uno de los conceptos, simplemente uno examina en términos de lo que se ve, la forma en que se relacionan los personajes del comercial, las distancias que tienen, la forma en que se visten. Esas son las relaciones de los aspectos de la comunicación no verbal. Entonces tratar de aplicar un poco a ello. La ficha técnica comercial de televisión es algo muy sencillo. eh, mm, Sin embargo, yo en el WhatsApp les compartí como tal y se los volveré a enviar nuevamente. Y obviamente en la relación del foro, a partir de la webconferencia, pues ya podemos compartir otro tipo de recursos. Pero la idea es que justamente ahí está una plantilla, la plantilla donde ustedes colocan toda la información. Digamos que esa idea de facilitarles la plantilla de manera personal a mí casi no me gusta porque pues hay que aprender a hacer una tabla, ¿sí? Esto es una tabla básicamente de dos columnas, ¿sí? Em, bueno, entonces en ese sentido pues obviamente uno dice, pero bueno, pero ¿cómo qué? Pero de igual manera se los comparto, si ustedes lo necesitan, está bien, está bien. Solo que yo hago nuevamente, acojo mi emoción a la conciencia, tratar de hacer las cosas por sí mismo para entender cómo funciona incluso el procesador de textos de Word. Entonces dice redactar una reseña informativa teniendo como base el comercial elegido. ¿Listo? Dice redactar teniendo como base el escrito debe centrarse en el análisis de los factores de la comunicación no verbal identificados en el comercial de televisión. La extensión de la reseña informativa debe ser de 5 párrafos de 6 a 9 líneas cada uno y al final realizar ficha técnica. En el entorno de aprendizaje encontrará el documento de la reseña para escribir de forma planificada la reseña. Sugerimos la siguiente estructura. Entonces, título de la reseña informativa, se establece como toda la mirada y viene la relación después de la ficha técnica. Ahora,
Eh, de manera, o sea, como quien va a evaluar, como quien les va a evaluar el texto, es importante tener en cuenta que el texto en ningún momento va metido en esta tabla, ¿sí? Esto no es más sino la explicación de qué va en cada uno de los párrafos, pero no quiere decir que el texto va metido en esta tabla. Eso para evitar confusiones que a veces son confusiones un poco ligeras, pero que ocurren, ¿cierto? Entonces, ¿cómo revisar el asunto? Ahora, esta es la reseña. Bueno, ahora miremos y revisemos qué es eso de la reseña, o sea, qué es lo que contiene la reseña, ¿sí? Que es importante, también es importante como revisar exactamente de qué se trata la cuestión de la reseña. Mm, María Camila, ¿tienes la palabra? No, no, disculpe, lo había dejado con la mano arriba de la pregunta pasada. Ah, ok, listo. A ver si por acá tenemos nuevamente la manito levantada. Tenemos manitos levantadas. Acá no. Listo. Vuelvo a colocar. Vuelvo a colocar el formato de asistencia. Listo, ahí está como el form. Listo, ahí estamos. Bueno, en este momento estoy compartiendo toda la pantalla, ¿cierto? ¿La están viendo? Sí. ¿Mm? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces voy a subir nuevamente por acá este documento. Es el documento de la Universidad Sergio Arboleda, una gran maestra mía que trabaja en este texto y en otros también desde la explicación, Ana Lucy Pataquiva, quien me inició por allá en la escolaridad eh, referente al tema de la literatura. La reseña, entonces dice, ¿para qué sirve la reseña? Sí, dice, es útil en cualquier área del conocimiento para estudiantes de pregrado y posgrado. Se elabora con base en cualquier producto cultural, libro, película, obra musical, obra de teatro, comercial de televisión. Se emplea también para describir aspectos tales como salidas de campo o participación en cualquier actividad cultural. Concepto. La reseña es un escrito breve que informa y a la vez valora una obra o un producto cultural. Su característica fundamental radica en describir y emitir un juicio valorativo a favor o en contra. ¿Qué quiere decir? Que yo describo el producto cultural. En este caso la descripción del producto cultural es la descripción del comercial, pero esa descripción la voy a ir haciendo empalmando los conceptos de los factores de la comunicación no verbal. Y al final, pues vamos a dar una valoración si así lo pidiese. ¿Por qué? Porque también hay unas clases de reseña. Entonces, dentro de las características de la reseña en general es que utiliza un lenguaje entendible para cualquier lector y pertenece al género argumentativo. Informa de manera breve, clara y completa acerca de los aspectos más relevantes de la obra reseñada. Presenta una descripción y una valoración con argumentos, contiene un análisis objetivo y serio de la información del producto reseñado, contrasta la obra o producto cultural con otros con el fin de hacer una valoración crítica. Digamos que esto, en este caso, lo que se va a contrastar es con los factores de la comunicación no verbal. Digamos que de alguna manera estamos contrastando este producto cultural con los elementos que nos presenta el texto de los factores de la comunicación no verbal. Esos dos productos se entrelazan, ¿sí? Entonces, digamos, si yo voy a hablar, voy a poner un ejemplo. Yo voy a hablar en relación, por ejemplo, voy a leer un texto sobre la violencia infantil y voy a leer y me dicen, ahora haga un contraste con el texto de Caperucita Roja. ¿Todos conocen Caperucita Roja? Sí, señor. Sí conocemos la historia de Caperucita. Listo, perfecto. Entonces, yo acabo de leer, en vez de los factores de la comunicación no verbal, leí un texto que me hacía alusión a pensar la violencia infantil. Y entonces voy a Caperucita Roja
hago la lectura y contrastando con la violencia infantil digo algo como, si bien Caperucita Roja es una historia que cuenta alrededor de un principio esencial en términos de la autoridad em, y la obediencia, también habría que decir que hay allí violencia infantil. ¿Por qué podría decir yo que hay violencia infantil? Cuéntenme. Porque el lobo se comió Caperucita. Mm, pues en realidad, antes de eso ya ocurrió la violencia infantil. ¿Qué creen que puede hacer? La cosa no Pienso mejor. que porque su mamá mandó sola a su hija a la casa de la abuelita. La obligó, no la mandó sola, la obligó a ir sola. Exactamente. Entonces ya desde ahí uno ya dice, puedo contrastarlo, claro. Puedo decir, pues primero empecemos porque a quién se le va a ocurrir mandar a atravesar a una niña un bosque llena de lobos porque tiene que ir a donde su abuelita. ¿Sí? ¿A quién se le ocurre eso? Dejar a la niña sobre lo demás. Sin embargo, la historia siempre se ha acuñado en la cultura general a través del tema del valor de la obediencia. Nunca a partir de cómo la violencia infantil se vivía con tanta naturalidad desde años memorables. ¿Sí? Entonces uno ya puede decir, bueno, yo ya contrasté porque yo ya miré la violencia intrafamiliar o la violencia infantil, el abandono, la corresponsabilidad, el autocuidado, ¿sí? Todas esas cosas, pues, ¿dónde se pierden? En Caperucita, en el momento en que la mamá. Entonces yo ya contrasto las dos cosas. Acabo de mirar, tengo el producto cultural que es el cuento de Caperucita, tengo la relación conceptual que es la violencia infantil y contrasto. Ahora lo que voy a tener es un comercial y por el otro lado voy a tener los aspectos de la comunicación no verbal. Entonces, dentro de los aspectos de la comunicación no verbal, por ejemplo, ¿ya alguno leyó algo? ¿Alguno me puede decir uno? ¿Alguno leyó el texto y alguno me puede decir uno? Un silencio rotundo. Cuando se usan gestos. Listo, bueno. Entonces, por ejemplo, cuando se usan gestos, ¿cómo se llama? Creo que cinesia, algo Lenguaje así. corporal. No, no es lenguaje corporal. Silencio. Kinésica. ¿Listo? Kinesia o kinésica. Este factor de la comunicación no verbal que tiene que ver evidentemente con los movimientos y podría estar alineado a los gestos, podría estar alineado a los gestos también, dependiendo de lo que el texto como tal, especializado en comunicación no verbal, les permita saber. Van a establecer varios elementos y esos elementos que van a establecer usted los va a contrastar, ¿cierto? Y al momento de contrastarlos, lo que va a decir es, bueno, si bien yo tengo acá, ¿cierto? Si bien yo tengo acá elementos de la comunicación no verbal que acabo de leer y son 5 o 4 o 6 elementos, digo, vamos a empezar con el kinésico. Entonces empiezo a describir qué es el producto cultural. Es un comercial. ¿De qué comercial? De esto. Los personajes son tantos. La intención comunicativa del comercial es convencer de que la gaseosa te hace bonito, la gaseosa te hace famoso, la gaseosa te hace más fuerte, la gaseosa te hace más fresco, la gaseosa te hace más popular, ¿sí? Esas son las intenciones comunicativas. ¿Cómo lo logra y qué papel juega la comunicación no verbal? No, el gesto que hace el personaje principal al encontrarse con la gaseosa va a permitir que quien está viendo la escena tenga una reacción de sorpresa o tenga una reacción de asombro o tenga una reacción. Eso es lo que se analiza. ¿Qué pasa con esos factores de la comunicación no verbal en todo el entramado de sentido que genera un comercial? Cuando hablo de entramado de sentidos, hablo realmente de las relaciones que existen allí
con los gestos, incluso aquello que se llama en la comunicación no verbal y que tiene que ver con las tonalidades sin que hayan palabras, ¿sí? Así como por ejemplo cuando la persona de un momento a otro exclama un ¡ay! ¿Sí? Que no tiene como tal un significado, pero al lado de un movimiento, ¿sí? Una relación de la kinésica y una relación de la proxémica, me puede llevar a pensar que esta persona se hirió, o al contrario, que esta persona se sorprendió, o al contrario, que esta persona está súper contenta de la sorpresa que recibió. Eso depende, digamos, de las relaciones que existen allí y ustedes van a analizar eso y van a describirlo. Entonces, para describirlo, pues evidentemente nos establecen un orden. El título de la reseña informativa dice nombre del comercial. Entonces usted coloca el nombre del comercial. El párrafo 1 de inicio, que es la introducción, ¿de qué se va a hablar? Entonces realizo un breve resumen señalando las características presentadas de los factores de la comunicación no verbal, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces ahí usted eh, resume básicamente lo primero sobre cuáles son los elementos de la comunicación no verbal, ¿sí? Entonces, usted hace un resumen sencillo donde cuente los factores de la comunicación no verbal. En el segundo, usted ya va a articular con ese análisis que va a hacer y de qué comercial va a ser como el análisis. Entonces, va a contar usted de qué se trata el comercial. Entonces, el comercial trata sobre tres amigos que se están tomando una cerveza y ahí entonces aparece otras dos amigas de ellos y entonces se convierte en al parecer en un momento de agasajo entre todos y se ven muy unidos y bueno, y digamos que esa versión puede colocarlo allí como parte del comercial. Y dice, como si le contara a un amigo el resumen, ¿cierto? Como dice, visión panorámica, o sea, nada que vaya. Sea breve y cuente lo esencial, lo más interesante del comercial seleccionado. Omita detalles que usted crea que no son importantes. Listo. Aquí ese omita detalles que usted cree que no son importantes, pues es algo subjetivo, ¿no? Usted puede creer que algo es importante, el otro puede creer que no es importante. Lo que yo voy a valorar directamente es también en parte toda la redacción que usted haga tiene que ver con, recuerde el orden, la puntuación, las mayúsculas, el orden y el sentido que lleve, ¿sí? Porque si yo estoy hablando del segundo párrafo y digo que voy a contar de qué se trata el comercial, entonces en el segundo párrafo no voy a hablar de los factores de la comunicación, ¿sí? No voy a hablar, voy a contar únicamente. El párrafo 3 es donde ya digo, voy a señalar la importancia de uno de los factores de la comunicación no verbal trabajados en la presente unidad kinésica, proxémica o imagen personal presente en el comercial analizado. O sea, la importancia. Es importante ver que en el comercial la proxémica es clave para entender cuál es la relación que existe entre tal personaje y tal personaje, ¿sí? Obviamente que tal personaje y tal personaje no tienen nombre, porque ¿quién le va a poner nombre a un comercial? A los personajes, ¿no? Pero uno se refiere, la mujer, el hombre, listo. Entonces aquí tenemos el párrafo 4 de desarrollo resumen expositivo, dice describir la relevancia de uno de los siguientes factores paralingüísticos presentes en el comercial elegido: música, imagen, color, manejo de la cámara. Entonces ya nos está diciendo, ya de una vez nos está diciendo qué es lo paralingüístico, ¿cierto? Entonces, la música, la imagen, el color y el manejo de la cámara es lo paralingüístico. ¿Por qué es paralingüístico? Porque quiere decir que está al lado de lo que se dice, de lo que se habla, ¿sí? Al lado, paralelamente, ¿sí? Por eso los paramilitares. Este para viene del mismo para de allá, ¿sí? Porque son, digamos que, de alguna manera, una repetición, ¿cierto? Que tiene como el mismo sentido, pero va hacia el mismo sentido, pero es como complementario. Entonces, paralingüístico, esto es como, básicamente este para es como básicamente una vía paralela que tiene el mismo sentido y que va a complementar también el mensaje. Entonces, lo paralingüístico
esos paralingüísticos que es de los que estamos hablando van a estar definidos en el comercial como la música que acompaña el mensaje, ¿sí? ¿El mensaje qué? El mensaje lingüístico, que puede ser la gaseosa de siempre, ¿listo? Entonces, ¿sí? ¿Qué acompaña eso? La imagen, el color. Es importante, ¿qué relevancia tiene? ¿Sí? ¿Qué relevancia tiene? Entonces usted dice, no, claro, la música es importante porque tiene un ritmo rápido y estamos hablando de un energizante, ¿sí? Entonces, claro, usted lo puede mirar desde allí. En el párrafo 5, ¿sí? Usted ya muestra su posición personal, ¿sí? Entonces, recomendaría el comercial, es bueno, es importante, y recopila ideas principales propuestas en el desarrollo de la reseña. Bueno, normalmente como es una conclusión, entonces usted puede volver a retomar algo que dijo de importancia en el factor que utilizó, ¿sí? Si usted utilizó la kinésica, entonces aquí vuelve a decir, por eso considero que el comercial logra persuadir a las personas de acercarse a tomar la bebida y ello, como ya lo dije, depende mucho de el uso del factor de lo kinésico para que se logre ese mensaje de manera óptima. Usted ya lo puede escribir acá, lo reafirma. ¿Qué es la conclusión? La conclusión es donde usted reafirma algunos elementos que ha pronunciado ya a lo largo del despliegue de sus ideas y al finalizar, pues obviamente usted lo puede colocar allí, además de su posición personal, que es obviamente argumentada, no es decir, no, el comercial me pareció lindo, 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 no. El comercial le pareció lindo, ¿qué quiere decir lindo? ¿Por qué? Por eso dice argumente. ¿Sí? Profe, Cuéntame. en esa parte del resumen expositivo nos mencionan la música. Podríamos incluir en esa parte también que hay ciertos comerciales puntuales que utilizan siempre, o sea, ciertas marcas que utilizan siempre como que la misma estructura lingüística o la misma kinésica, donde siempre muestran un niño, donde siempre muestran la misma música. Por ejemplo, un caso de Frutiño o de Maggie, que siempre es un nene chiquito que juega con los amigos y siempre tienen como que el mismo contexto en todos los comerciales y se vuelve como una costumbre. Entonces el televidente o el consumidor lo asocia y genera como una cierta relación de confianza porque es algo que ha visto durante mucho tiempo y como que le nace en él esa confianza en ese producto. ¿Podría ser también? Claro que podría ser. Y sobre todo si es, obviamente, si la relación existe como una línea entre el producto, o sea, como una línea general entre el producto. ¿A qué me refiero? A que si tú escogiste un producto como puede ser, no sé, póker, bueno, entonces, y tú dices, pero siempre utiliza la misma estructura y tú lo quieres colocar en conocimiento, así se traslada incluso más allá a otros comerciales, lo puedes hacer porque lo que estás identificando son los factores de la comunicación no verbal y cómo estos factores afectan directamente la persuasión. Porque ¿qué es un comercial? Un comercial básicamente es un elemento, un producto cultural que lo que intenta es persuadir a una persona de comprar algo, ¿sí? Entonces partamos de allí. Entonces, claro, los elementos no hay problema. Puedes saltar a otro comercial si es de la misma marca y tú puedes hacer el análisis. Por supuesto que sí. Sería una posición personal, o sea, podría estar, digamos, mucho más en la parte de la conclusión que incluso en el resumen expositivo. ¿Por qué? Porque en el resumen expositivo, ¿sí? Tú puedes decir la importancia que aparece allí, pero aquí puedes ratificar, ¿sí? Porque aquí tienes una posición personal. Dices, bueno, el comercial me parece repetitivo y me parece que tiene una estructura que se muestra en otros comerciales y que está marcada por el elemento al que hice alusión en el párrafo anterior, que es esto y esto y esto. ¿Sí? Aquí, digamos, podrías tener mayor posibilidad porque aquí está la valoración crítica, aquí es donde tejes puentes con otros elementos que se permitan reconocer allí. Bueno, eso sería. ¿Cómo vamos quedando? ¿En claridad? Bueno, listo, profesor.
Gracias por la pregunta. Siempre gracias por la pregunta. ¿Cómo vamos ahí? Vamos, ¿hay claridad? ¿Cómo van notando el asunto? Si hay claridad, no hay Profe, si claridad. hay grabación, profe. Sí, sí, grabación sí hay, grabación sí hay. En este momento Ah, estamos porque grabando. Llega un poquito tarde. profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, una preguntita, ¿y cómo se jugaría el rol, por ejemplo, en un comercial en este caso de bebidas alcohólicas, que primero se muestra todos los beneficios de la amistad, o sea, se muestra lo bonito de la propaganda del producto, pero al final ya dan las recomendaciones cuando dicen el exceso de alcohol es nocivo para la salud, o sea, como un pequeño recordatorio, que si bebe mucho, o sea, es peligroso. Recuerda que tú estás, ahí es donde es importante no perderse. Recuerda que tú estás analizando los factores de la comunicación no verbal, ¿sí? No verbal. Es decir, no es lo que se dice lo importante, ¿sí? Es lo que no se dice, porque es la comunicación no verbal. Son los movimientos, los gestos, la proxemia. Por eso hay que leer muy bien primero los factores de la comunicación no verbal. Si no, no se acerquen al comercial, ¿sí? Porque van a quedar sesgados. Primero ustedes leen bien el texto, reconocen y entienden bien el tema de la comunicación no verbal. Si hay preguntas después de leerlo, no hay problema. Pum. Profe, WhatsApp, audio. Profe, no entendí, entiendo pero no comprendo el de proxémica. Listo, ahí yo ya llego y le digo, mire, esto, le voy a poner un ejemplo, listo. Pero recuerde, usted no está analizando lo verbal. O sea que artículo 19, no sé qué de la Convención, el alcohol es nocivo. No, a usted eso no le importa en el comercial. No tiene nada que ver. ¿Sí? ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque eso que está allí sucediendo está verbalizado y usted justamente está analizando otro tipo de temas. Está analizando, digamos, el papel corporal de los personajes y cómo ese papel corporal, esos movimientos, esas relaciones incluso con el sonido, con la música, con el color, por ejemplo, esos comerciales que son todos en blanco y negro, pero la bebida está a color, ¿sí? Algo está diciendo, ¿cierto? Pues evidentemente cuál es el punto y por qué la relevancia de eso según su interpretación, ¿cierto? Y según los factores, lo que habla de los factores de la comunicación no verbal allí en el texto. Entonces, recuerden, ustedes están analizando lo no verbal. Profe, una preguntita. Claro, bienvenida. Bienvenida a la Profe, pregunta. no habría problema si el comercial que nosotros hacemos se parece a uno que ya haya hecho la marca que nosotros escojamos. Por ejemplo, el comercial de Coca-Cola en Navidad, me supongo que muchos lo han visto, es Santa Claus tomando una Coca-Cola personal. O sea, si yo intento hacer un comercial que se parezca a ese, ¿hay algún problema con eso? No, no hay ningún problema con eso. No hay ningún problema con eso. O sea, un comercial que se parezca a ese, ¿a qué te refieres? Como un comercial que, no sé si te refieres a un comercial parecido al mismo comercial, a otra marca, pero que utilice al mismo Santa Claus. Exacto, o sea, o otra marca, pero que utilice el mismo. No, no hay problema. No hay problema. Lo importante es que tengas en cuenta cuál de los factores se evidencia allí. O sea, de resto no hay ningún lío. Listo, profe, gracias. Con todo gusto. Una manito levantada, ¿no? Listo. Ven por ahí, listo. Bueno, entonces ya tenemos aquí la reseña. Sin embargo, tenemos obviamente este texto que nos respalda en la reseña para incluso ir a mirar un poco más de qué se trata. Entonces, por ejemplo, aquí dice clases de reseña. Dice, en la academia se reconocen diferentes tipos de reseña que varían según el producto reseñado y la publicación en la que aparecen. La más común es la reseña bibliográfica propia de los medios de comunicación. Dentro de esta se destacan la reseña informativa,
expositiva o descriptiva, dice, divulga el contenido de una publicación y ofrece una lectura superficial y general. ¿Por qué dice una lectura superficial y general? Porque ustedes no se van a ir a anclar, por ejemplo, la publicidad con las relaciones de poder que está planteando Michel Foucault o Martín Barbero, ¿sí? Sino que ustedes solamente van a hacer una mirada desde la comunicación no verbal y ahí se va a quedar la reseña. Entonces es una reseña informativa. Existe la reseña crítica analítica, ¿sí? Que se evalúa el contenido de una publicación y requiere una lectura minuciosa. Suele aparecer en publicaciones especializadas. La reseña literaria expone y evalúa los aspectos más relevantes de una obra literaria, refleja la corriente y el estilo literario, así como la época histórica y las técnicas narrativas utilizadas por su autor. No nos corresponde. ¿Listo? Aquí vuelve y nos dice, digamos, la estructura textual, dice título de la reseña. Yo también creo que la ficha técnica debe ir posterior a, ¿sí? El autor de la reseña y el grupo, ¿sí? Mm, digamos que en este caso, digamos, la estructura, aunque pueda presentar variaciones, normalmente se asume esto así: la presentación de la obra reseñada, la síntesis comentada del contenido de la obra del producto cultural, el juicio valorativo y crítico y la conclusión. Es decir, el juicio valorativo y crítico está unido con la conclusión en nuestro caso, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de la reseña informativa, ¿sí? Y este ejemplo de la reseña informativa pues realmente genera varias cosas que nos pueden presentar más dificultad, porque el contenido de este ejemplo es muy especializado, porque es un libro. Entonces digamos que se complica más la cosa uno acá que realmente yendo directamente a la guía. Como es un comercial, como es algo tan corto, entonces es preferible valerse de estos momentos para hacerlo. Recuerde, el texto va en un Word tranquilamente expuesto, ¿sí? Un Word normal, ¿cierto? Donde lleva su título, ¿sí? Donde empieza primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo, hasta completarlo en una sola hoja. No tiene que ser en una sola hoja. Si usted se marca en dos paginitas, no hay ningún problema, ¿sí? El todo es que usted entienda que son determinados párrafos. Eso es lo que le va a ayudar a usted a estar organizado. ¿Cuántos párrafos son? 1, 2, 3, 4, 5 párrafos. Y no hay que dejar de lado la ficha técnica, ¿sí? Entonces, la ficha técnica del comercial de televisión es esta, ¿sí? Entonces, se puede establecer de esta manera. Se puede establecer, para mí se puede establecer de esta manera sin ningún problema. Para mí se puede establecer de esta manera sin ningún problema. El misterio de las gallinas, ¿cierto? Y básicamente yo voy a organizarlo desde este aspecto, ¿sí? A organizarlo desde acá, establecer estos elementos, y estos elementos me van a permitir como ordenar un poco el asunto. Es importante ordenar el asunto para tener como claridades, ¿sí? Listo. Para mí la ficha técnica está establecida acá perfectamente bien, ¿sí? La ficha técnica puede entrar aquí perfectamente, ¿cierto? Donde está el nombre del comercial, medio donde lo vio y el año de emisión. ¿Listo? Está perfecto acá. Y acá. Listo. Aquí empezaría el primer párrafo, no muy pegado a la ficha, y se establecería a partir de acá los 5 párrafos. En ese caso podría ser un orden
mucho mejor, más organizadito y demás. La guía plantea que vaya al final en la ficha técnica, pero pues realmente dentro de todas las reseñas que yo he podido elaborar a lo largo de mis estudios hasta el momento doctorales, yo las reseñas siempre las llevo directamente a hacer acá, en esta parte después del título, la ficha técnica. Así que yo voy a asumir la autonomía para decirles a ustedes cómo se hace eh, el esquema de una reseña. Profe, de todas formas está pues de más aclarar que cada una de las tareas van encadenadas, ¿no? Porque en la tarea anterior pues nos enseñan a hacer el párrafo, las oraciones, la Eh, estructura, la cohesión, entonces pues eso también se tiene que ver reflejado en este trabajo. claro, por supuesto, es muy importante lo que estás diciendo, porque es evidente que si estamos confiando en que usted va a hacer un párrafo o varios párrafos, es porque usted tiene claridad en una oración, porque usted tiene claridad evidentemente en el uso y las menciones de todo lo que tiene que establecerse de manera gramatical básica para que tenga una buena comunicación. Obviamente todo eso va a estar ligado y todo tiene una forma progresiva, ¿sí? Todo está, o sea, ya pasamos acá y después de esto pasamos más a una relación argumentativa que les va a exponer otro tipo de elementos. Bueno, aquí dice entonces ya una vez puesto esto sobre la mesa, ¿cierto? La redacción de la reseña es el segundo aporte que el estudiante debe subir en el foro de aprendizaje. ¿Cuál es el primero que se sube en el foro de aprendizaje? ¿Quién me recuerda? Se dice que se sube, se comparte un enlace de un video de YouTube según de un comercial que uno haya elegido con la ficha técnica. Ajá, exactamente. Listo, perfecto. Entonces, eso fue, ese momento ya. Profe, Cuéntame, la ficha David. técnica es la que nos acabo de mostrar, La ficha técnica, sí. ¿sí? Ah, listo. Mm, listo. Aquí tenemos. Ujú. Profe, una preguntita. Sí, cuéntame. Es que estoy viendo en la parte de abajo que dice que crear una historieta y el tiempo está como corto, entonces no hemos llegado a esa parte todavía. Usted disculpará. Sí, ahí vamos. Crear una historieta. Vamos, entonces para su elaboración es necesario establecer una historieta donde se evidencien los factores no verbales de la comunicación. Puede usar recortes, revistas, folletos, periódicos, incluso dibujos a mano alzada. ¿Qué es una historieta? Una historieta es el mismo cómic, ¿sí? ¿Cuántos dibujos le están pidiendo? Realizar 6 dibujos o con recortes, ¿sí? Narrando en la historieta aspectos de la cotidianidad del día a día, como el transporte público, como el ir a la tienda a comprar alguna cosa, como el pasear a la mascota. ¿Qué más puede ser de su cotidianidad? Como el desayunar, ¿sí? ¿Qué más puede ser de su cotidianidad? Como el estar en la oficina, como el de la cotidianidad, entrar a un banco, ¿sí? Organizar los dibujos o recortes en secuencia narrativa coherente, ¿sí? Coherente, 6 dibujitos en secuencia coherente donde usted pueda establecer algún orden en términos de que historieta viene de historia. Hay una historia que se cuenta y pues obviamente van a colocar los aspectos, ¿sí? Los factores de la comunicación no verbal van a estar ahí expuestos. Entonces, veamos, para que eso sirva, utilizamos esta planeación. Esta planeación como tal es una tabla donde no va la historieta, ¿sí? Es una planeación. Dice, en el dibujo número 1, entonces describa la imagen. Entonces dice, describa la situación presente en la imagen 1. Los personajes, el lugar, la época, la imagen, la persona. Ejemplo, hay 2 personajes, un niño y una niña, que se encuentran en un parque conversando en un día soleado, vestidos para ir a la escuela. Listo. ¿Qué puede ser en su caso? Hay 3 personas en una mesa, todos están desayunando en casa y se encuentran arreglados para salir a trabajar. ¿Listo? Entonces puede ser el primer dibujo. Usted verá las relaciones que existen. Lo importante
es que usted haga la descripción de los factores de la comunicación no verbal que ve allí. Entonces, por ejemplo, aquí juego un poco la proxémica. ¿Por qué? Porque resulta que si yo dije que hay tres, pero entonces puedo decir, hay dos personajes, un hombre y una mujer. Ambos se encuentran muy cerca y están muy cerca y están en la mesa del comedor. eh, Se encuentran listos en casa ya para salir a trabajar. ¿Qué es lo que me dice la proxémica? Lo que me dice la proxémica es que están tan cerca que no son compañeros, ¿cierto? Sino son pareja, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, eh, usted puede llegar y colocar el espacio de la oficina. Son 5 personas y esas 5 personas están separadas por cubículos diferentes y hay uno que está de pie. Listo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está? Está en el trabajo, ¿sí? Está en el trabajo. ¿Qué hay allí? Hay en cuanto a la relación, digamos, de la proxémica. Todos están en cubículos diferentes. ¿Qué quiere decir? Que son compañeros de trabajo, que no hay relaciones afectivas íntimas, que ninguno es novio de ninguno, ¿sí? Ese tipo de cosas. ¿Cuáles son los factores que se ven allí? Describir la situación presente en el dibujo 2, ¿sí? El personaje, el lugar, la época, exactamente lo mismo, o sea, en relación con esto, ¿sí? Las 3 personas mencionadas, una de ellas se cae al piso. Uno de ellos se acerca a ayudarle y el otro se ríe. Listo. Entonces, ¿qué factores se ven ahí de la comunicación no verbal? ¿Sí? Describir la situación presente en el dibujo 3 y ahí usted va haciendo la historia. Al final todos terminan en el piso, todos están riendo y uno de ellos saca un six-pack para compartir. ¿Listo? Usted dice, ¿qué factores de la comunicación hay allí? Tap, tap, tap. Ya lo que se volvió que había una proxémica a distancia, en este momento ya se volvieron muy amigos y todos comparten. La kinésica es de alegría. El tema, digamos, de la imagen personal es que aquí están arreglados, sus corbatas están bien puestas y en este momento ya sus corbatas están desarregladas, sus camisas están aligeradas y digamos que eso va diciendo que el momento se volvió un momento fresh, un momento fresco. ¿Listo? Eso es lo que les están pidiendo. Les están pidiendo que tracen un dibujo, que con recortes, que tal. Les digo, esto es la planeación, es decir, esto se diligencia, pero es la planeación. La matriz de planificación y la historieta son el tercer aporte que se debe realizar en el entorno de aprendizaje. ¿Listo? Entonces usted dice, bueno, pero ¿cómo yo hago la cosa con recortes y toda la cosa? Pues usted hace lo que necesite hacer. Puede hacerlo en Word, ¿cierto? Puede hacerlo en PowerPoint, puede hacerlo en Comic Sans, puede hacerlo. Hay muchos que de pronto le pueden ayudar a hacer esas historietas, ¿sí? Los recortes no tienen que ser recortes físicos. También puede usted buscar imágenes, ¿cierto? Imágenes en Google y hacer que correspondan a una serie de historietas que usted está considerando. Entonces, a las conclusiones responde a las siguientes preguntas. Entonces ya es la conclusión después de haber hecho todo esto. ¿Qué he aprendido de este ejercicio? Entonces elabora la respuesta en un párrafo de 6 a 9 líneas de texto. La conclusión 2, ¿qué le gustaría profundizar para cualificarse aún más? ¿Sí? Elabora la respuesta en un párrafo 6 a 9 líneas. ¿Sí? Como que esa es la conclusión 2. Todo esto va a conjugarse con lo que se va a entregar. Entonces, para el desarrollo de la actividad tengan en cuenta que en el entorno de información inicial debe verificar las fechas de agenda, como ya lo verificamos. En el entorno de aprendizaje debe leer el documento, como ya se los dije, publicar en el foro que se publica, la elección del tema del comercial de televisión, la reseña, la matriz de planeación y la imagen de la historieta. ¿Listo? En el entorno de evaluación, ¿qué se pone ya? Entonces ya es cuando subir las evidencias finales. Entonces se sube el texto de la reseña de acuerdo a los requerimientos, la matriz de planeación de historieta, la historieta, subir al entorno de evaluación el documento en Word con. Entonces, ya, es un documento en Word que contiene la portada, los objetivos del ejercicio, dice redactar 3 objetivos, usted los redacta, dando cuenta de la importancia, la reseña informativa que usted ya la elaboró, es decir, la copia y la pega acá, la matriz de planeación de la historieta que usted ya tiene, las conclusiones de las que le hablé, que son 2 conclusiones que responden a estas cuestiones,
El archivo en Word debe ser nombrado así, tarea, apellido, listo. Esta actividad no se requieren evidencias de trabajo grupal, ¿listo? Es solamente individual. Profe, una pregunta. Sí, claro. La historieta la podemos hacer en alguna página web, o sea, como Videoscribe Sí, o... claro, claro, que tenga los 6 cuadritos. Claro, Oh, listo. O claro. sea, solamente hay que Profe, una incluir el pregunta. link de la historieta y Profe, ya. Sí, profe, y esa historieta Gracias. la podemos hacer como de suspenso, misterio, lo que como un usted, cómic de misterio. sí, ustedes lo pueden hacer. Incluso el estilo más genuino va a ser el mejor evaluado. ¿Sí? El estilo más genuino va a ser el Profe, mejor evaluado. una pregunta, usted lo dijo, pero quiero que me lo recuerde. ¿En ningún momento le vamos a dar nombre a los personajes? No, pues a los personajes de la historieta, Sí, señor. no, los personajes de la historieta pueden tener nombre. Sí, eso sería lo de menos. Lo que pasa es que si usted le pone los nombres a la historieta, ¿cierto? Ellos tienen recortes, pues obviamente usted le va a hacer una relación de bocadillos y de X y entonces Amanda, o usted le puede colocar el nombre en el título de la historieta, ¿sí? Donde diga Tomás y Amanda, ¿sí? Y de ahí en adelante salgan solo Tomás y Amanda haciendo cosas, pues usted ya sabe que son Tomás y Amanda, ¿sí? La otra es que usted realice los bocadillos de comunicación y se refiera a los diferentes por su nombre. Pero en este Profesor, caso analizamos que lo importante es entender que hay una comunicación no verbal y que esa comunicación no verbal pues usted la está viendo allí. ¿Pueden decir cosas? Claro, pues en el comercial dicen cosas, pero usted lo que va a hacer alusión allí en la planeación es cómo la diferencia en que dos amigos anden abrazados por una calle es diferente a que dos personas estén a 2 metros de distancia andando por una calle, ¿sí? Son elementos que van a marcar. Cuéntame, tienes la palabra. ¿el número de cuadros mínimos son 6 o 6. el número de cuadros máximo son 6? Mínimo y máximo 6. Ok. Profesor, me confirma, el tema de la historieta es libre, ¿cierto? Podemos escoger el tema que uno quiera. Repíteme, por favor. Repíteme que se me fue la onda. El tema de la historieta es, puede ser que uno quiera, tema libre. El tema completamente libre. Perfecto, gracias. Profe, me preocupa de pronto un poco la numeración de personajes, pues, para no hacerlo tan enredado. Sabe que entender de pronto las señas corporales es complicado y si uno mete tanta gente en la historieta es como compliquis. No te preocupes, sí, tú lo puedes hacer incluso con una sola persona. ¿Sí? Siempre y Ah, cuando, ok. siempre y cuando los elementos estén, no hay ningún problema. ¿Sí? Lo que tú veas necesario, o sea, por ejemplo, una persona y un perro, ¿sí? Una persona y algo cotidiano, una persona cepillándose los dientes. ¿Y puede tener una historia? Claro, puede tener una historia. ¿Sí? Puede tener una historia. Usted se la inventa, dependiendo de los elementos que haya. ¿Y puede tener elementos de la comunicación no Profe, verbal? Claro que sí. disculpe. La planificación es solamente para una guía para estructurar la historieta o necesariamente hay que describir cada aspecto Necesariamente se describe. explícitamente. Necesariamente se describen los aspectos y la planeación, la matriz de planeación de la historieta hace parte del trabajo final, así como también de las evidencias que se comparten en el foro. Ok, gracias. Con gusto. Bienvenidas todas las preguntas, todas. Este es el momento para preguntar.
Ok, profe, disculpe, en la primera pregunta donde nosotros nos piden compartir el enlace de una propaganda Sí, de YouTube, o sea, puede ser el que uno quiera, ¿cierto? Según el tema que hayamos elegido. sí, el que tú Y quieras. después que llenemos la ficha técnica, todo está bien, Todo está puede, o sea, bien. Exacto, ok, ok. todo está bien. Profe, si el comercial por alguna situación, o sea, de pronto no aparezca en YouTube, o no sé si habrán comerciales que no aparezcan en YouTube. Pues hay comerciales que no aparezcan en YouTube, pero digamos que tú, ¿dónde vas a buscar un comercial eh, que digamos tú repitas lo suficiente para ir analizándolo? Lo vas a buscar en YouTube, entonces ahí lo vas a encontrar. No vas a partir, digamos, de un comercial como lejano, porque no lo vas a poder ver sin una sola vez. O sea, si tú te quedas persiguiendo en el televisor o en la televisión el comercial, es más complicado. Así tú ves el comercial y dices, ah, este comercial me gusta, yo lo voy a buscar en YouTube. Ah, profe, no había esa parte, disculpe la pregunta. No, 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 tranquilo. Para eso es que estamos acá, para que las preguntas. No, sí, profe. Profe, yo quería como pedirle una cosa, profe, Cuéntame. de si es posible tener más encuentros así, profe, porque la verdad es que yo estoy un poco desconcertado en este curso y me gustaría tener más encuentros con usted el día que esté desocupado, nos diga, muchachos, tal hora nos podemos reunir y aprender un poco de este curso, profe. Claro, sí. Sí, se puede establecer la mirada. No es normalmente siempre lo hago por interés personal. Y Sí, profe, los días que podemos cuadrar, digamos que podemos cuadrar que ustedes digan como, uy, ya vamos en tal lado, digamos, estamos planeando como el tema de, vamos ya como en el momento de la reseña, pero la cosa está muy confusa, entonces cuadramos así. Un jueves, como les digo así, digamos un jueves, pero toca así, por ahí tipo 8:30 de la noche, cuando ya todos estemos en casa, ya hayamos cenado y estemos dispuestos a poner un momento de atención, una hora, hora y media de atención. claro, profe, claro. Pero todo se puede dialogar y todo lo podemos cuadrar. Para eso estoy. Esa es la razón como tal de mi motivación real aquí. Que no es lo más importante es poder llevar el punto del no conocer al aprender. Ese es todo el objetivo como tal de, de la esencia como tal del maestro, de no saber, no de calificar lo que no se sabe, no, se trata es de ir de que no sabemos a que lo logremos, a que podamos saber hacer las cosas. Sí, profe, así es, y eso me gusta lo que usted hace, que nos ayuda, nos orienta y nos educa. Este, en el set que yo estoy, profe, me acerqué a pedir ayuda por lo de esta tarea y nada, profe, no hubo un docente capacitado para colaborarme con ella. Bueno, afortunadamente ustedes saben que yo soy muy abierto, por eso les tengo el grupo de WhatsApp. Sí, espero incluso que podamos, pues yo ya puse en la otra tarea, porque yo sé que hacen falta personas, incluso, miren, incluso si nosotros revisamos, yo digo, ven, estamos 19 personas, pero la cantidad que somos debería ser muchísimo más para aprovechar el espacio, ¿cierto? Y si están en el WhatsApp no sé en este momento cuántos hay, todos tenemos acceso al número de personas que hay en el WhatsApp, somos muchísimos. ¿Sí? Y en total, digamos, deberían estar 162 personas. ¿Sí? Entonces, Ay, tratemos. ¿Sí? profe, ahí lo único es que en la historieta no se puede poner los Avengers o los Spider-Man o algo. ¿Por qué no? Sí se puede. Claro, ¿por qué no? Si tú si lo sabes dibujar o lo sabes recortar y los colocas en una historia donde dé
como resultado una historia de seis encuadres, no hay ningún problema. Ningún problema. Ay, bueno. Colocar Naruto. Perfecto, sí, no importa. Sí, no importa, lo importante es que ustedes establezcan, bueno, listo. Naruto, ¿qué tan cerca está de tal cosa, de tal elemento? ¿Qué tan cerca está? ¿Qué gesto está haciendo? Pongo la cara directamente de Naruto. ¿Cómo está? ¿Sorprendido? ¿Enrojecido? ¿Qué es lo que hay? Los colores de sus mejillas cambió. Los ojos se encuentran más todo eso es la comunicación no verbal. Todo lo que acompaña a lo que uno dice, que no tiene que ver con que salga sonido de la voz. Todo lo que acompaña, todo el movimiento de manos, el movimiento de brazos, los sonidos esos pequeñitos como vaya usted a ¿sí? Todo eso todo es la comunicación no verbal. No, y fíjese que en el tiempo de antes, cuando las películas eran sin audio, Sí, primero hacían los gestos y primero actuaban. Y exacto. ya la gente sabía que, como después salía el párrafo, ya la gente sabía qué decía en el párrafo. O sea, Claro. sí, Sin necesidad de que hubiese como tal el audio ahí, inmediato, claro. Claro, por así eso esas es. películas emocionaban tanto antes. Yo todavía por ahí veo de Chaplin, esa gente, y esas películas emocionan. Sobre todo Chaplin. Sobre todo Chaplin es muy bueno. Sí, sí, eso fue algo muy bacano. Yo todavía las veo y realmente emociona y es sin audio. Y antes que salga el párrafo, la lectura, ya yo sé qué van a decir porque con el gesto que hicieron, pues ya uno más o menos sabe qué va a salir después en el párrafo. Claro, claro, claro que sí. Incluso hay versiones modernas hay versiones modernas de películas que están sin habla y dicen muchas cosas. No sé si se han visto la norcoreana, esta que se llama Parásitos. No sé si la han visto. Si no, se la recomiendo y tiene mucho lenguaje no verbal. Sí. Pero Sí, esa profe, yo me la nueva vi muy para, buena. yo no, me suena, pero no sé cómo es la trama. Es tremenda. Es una trama bien fuerte, pero es interesante. Y tiene mucha comunicación no verbal. Se la recomiendo. ¿Qué otros elementos podemos y quieren discutir, y quieren conversar, quieren preguntar? Ya les respondí, pueden usar los personajes que ustedes quieran. En los elementos de la reseña, pues la idea es como tratar de ir haciendo la retroalimentación. Recuerden que la matriz, como lo dijo, no lo preguntó el compañero, la matriz no es la planeación como si lo es esta primera tabla, ¿cierto? Esta primera tabla esta primera tablita, esta sí es explicativa, ¿cierto? La segunda no es una tabla explicativa, sino es una matriz, ¿sí? Entonces esta es mm, la que sí va como parte del trabajo, ¿sí? La matriz de la planeación de la historieta. Esto sí ya es más simplemente una explicación de cómo irían los párrafos organizados. ¿Qué elementos les voy a colocar nuevamente? Los elementos que les voy a colocar nuevamente ahí en el WhatsApp ahorita y posterior en el foro, les voy a colocar el texto de la reseña, la, la, aunque ya está en el chat, ¿no? Ya está este texto de la reseña, está la plantilla, ¿sí? Para que lo revisen. Lo que no está como tal en el chat, que usted lo va a encontrar en el de aprendizaje, es el texto donde le explican los factores de la comunicación no verbal.
pero no es un texto ni siquiera muy largo, ¿sí? Para que, para que lo primero que sepa que tiene que hacer es leer y entender ese texto, ¿sí? Y pues comprenderlo. Y en caso de que haya dudas, pues comunicarse conmigo. Recuerde que recuerde esto siempre recuérdelo usted. No existe, no hay pregunta tonta. El tonto es el que no pregunta, sobre todo haciendo esfuerzo de trabajo, pagando con tanto esfuerzo, estudiando con tanto esfuerzo, sobre todo ahí es cuando hay que preguntar más. Listo, profe. Bueno, por mi parte yo ya quedó bastante clara la guía, el desarrollo y los ítems que tenemos que tener en cuenta para la presentación del trabajo. Perfecto. Listo. ¿Todo claro? Sí, señor. A mí lo que me preocupa un poco Sí. es la cuestión de la historieta. Bueno, en el caso yo no lo haría, no lo dibujaría porque a dibujar no soy bueno. Lo usaría tomando recortes o imágenes, como usted decía. Sí. Pero en ese caso no sé cómo, no sabría bien cómo hacer para que las imágenes sean tan parecidas o sean que tengan como el mismo color, estén en el mismo lugar, en el mismo contexto. Bueno, es algún elemento que La opción sería así como dice el compañero de usar el ejemplo de una historieta ya hecha, o no sé. cuando te refieres a una historieta ya hecha, te refieres es como a unos personajes ya elaborados, ¿cierto? Sí, o sea, mi compañero Tengo dice, por entendido que ejemplo, eso fue lo que dijo el compañero. Sí, que ya la historieta esté hecha, o sea, la página ya esté hecha y solamente recortar y pegar y ya. claro, sí. Pues hay muchas aplicaciones, ¿no? Desde Canva hasta allá hay para hacer historietas. Y hay algunos, incluso en Canva, hay algunos objetos como personajes que se dejan jalar y se dejan colocar en espacios específicos, ya sea, digamos, el fondo puede ser un salón de clase, el fondo puede ser un banco, un lugar de oficinas. Hay muchos elementos con los que pueden jugar en términos ustedes le pueden decir historieta o le pueden decir cómic. ¿Sí? Entonces usted pone hacer cómic gratis en el computador y en internet se les da todo, cuántas casillas quiere, cuál es el fondo de esta imagen, ustedes lo pueden crear fácilmente allí. Sí. O pueden traer, incluso pueden traer imágenes de otros lugares, como por ejemplo, no, a mí me gustó, como decía el compañero, entonces yo me traje a Naruto y puse a Naruto a conversar con Spider-Man. Y realizo la historieta de los dos, pum, 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 6 imágenes donde, ¿sí? Están en un lugar, digamos, como convive Naruto y convive con Spider-Man y pasan de ir a la cocina, a otro lugar como el parque, van y sacan el perro, regresan al almuerzo y finalmente se acuestan a dormir. Entonces como que uno dice, ah bueno, listo, ahí hay un elemento. Los elementos son qué tan cerca está, si Spider-Man está más cerca del perro o Naruto está más cerca de la comida, si hay un pronunciamiento, si hay una queja, si los rostros cambian, porque incluso también, aunque Spider-Man, por ejemplo, tiene una máscara, en la manera de los cómics, ¿sí? Se han inventado la manera de hacer que Spider-Man se vea sorprendido, se vea feliz, se note sonriente, se note mal geniado,
¿sí? Y normalmente es a través de los ojos, ¿no? Profe, o sea que lo que se busca ahí también en la esa historieta es el inicio, no de desenlace de un evento pequeño. Sí, exacto, sí, exacto. Inicio, nudo, desenlace de un evento muy pequeño. Profe, ahora que mencionó Canva y qué podemos hacer ahí, yo creo que lo tengo más claro. Claro. ¿Me repites la última parte? Perdón que se me fue como la onda. Y ahora que mencionó a Canva Sí. y lo que podemos hacer ahí, ya lo tengo más claro. Ah, sí, 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 claro. Y hay una cantidad de Comic Life. Ahí también, también está. Sí, hay una cantidad de aplicaciones, incluso en el celular, ¿sí? Que se pueden para hacer este tipo de gráficos e ilustraciones, que son bien sencillas de usar. Bueno, creo que teniendo claro el asunto, podemos ir a descansar. ¿O cómo la ven ustedes? Si tienen preguntas, tranquilos. No, No, sí, excelente. profe, yo creo que está todo claro. Todo Todo está claro, claro. profe. Listo. Claro, profe. Listo, perfecto. Entonces, muchas gracias a Como todos y a le todas. agradezco por el tiempo y excelente la capacitación, señor. Con Gracias a mucho usted, gusto. profe. Con mucho gusto, gracias a ustedes por la atención prestada. Ya saben que quedo bien atento. Cualquier pregunta o de inquietud, no duden en contactarme. Recuerden, las preguntas son grupales. No me hagan preguntas al personal. Las preguntas son grupales porque su pregunta puede tenerla varios. Así que usted lo que está haciendo es ser de alguna manera un líder de un cuestionamiento y permitir que otros aclaren la situación. ¿Listo? Vale, profe. Ok, profe. Listo, Gracias, profe. profe, que tenga buena noche. Igualmente, buen descanso. Chao. Buenas noches. Chao. Buenas noches, profesor, que descanse. Igual.